Recomiendo y estamos aquí en la Intendencia de la Municipalidad de Santo Tomé y en este caso acompañado por la máxima mandataria, la primera vecina, con Daniela Cuesta. ¿Cómo andas? ¿Está bien dicho? Muy bien, ¿La primera vecina está bien o no? Es mucho. Bueno, Sí, está bien. por eso dije, en vez de decirlo de mandataria, primera vecina, que es como más acogedor, más cálido. Sí, uno intenta todo el tiempo sentirse una vecina más allá que lógicamente la responsabilidad de ser intendente no es un dato menor y nos hace distinto en algún punto, pero es una lucha permanente que tenemos en la gestión de no dejar de sentirnos parte de la propia comunidad que tenemos que gestionar, porque es lo que nos permite estar en todo el tiempo tratando de responder necesidades y sentir que cuando respondemos la necesidad de un vecino también estamos respondiendo a nuestras propias necesidades porque somos parte de eso. Exactamente. De ese vecindario, Dani, de esa comunidad. ¿cómo se desenvuelve la ciudad, digo, con el paso de los días, con la apertura más de la parte económica? ¿Cómo van llevando el transcurrir de los días? ¿Y ustedes cómo lo ven acá políticamente a la ciudad, no? Nosotros, como ciudad, igual que sucede en cualquier localidad del país, la pandemia fue como el broche de oro de un proceso de más de 2 años de recesión e inflación, con lo cual la actividad económica ya venía resentida. Exactamente, como que tocas el fondo del mar, claro, digamos. Entonces, pues, en este contexto donde había muchas actividades que se estaban sosteniendo con un montón de esfuerzo, nosotros, la actividad terciaria lleva más del 80% de la actividad económica de la ciudad, así que el pequeño comercio, el servicio es básicamente lo que sostiene nuestra economía. Se ha sostenido porque se trata de emprendimientos familiares o con muy poco personal. Entonces, ese comercio que venía sobreviviendo, más de 100 días cerrado, la verdad que uno recorre sobre todo la Avenida 7 de Marzo y Luján, que son las áreas de mayor concentración comercial, y ve locales cerrados y se da cuenta que eso no es producto nada más que de la pandemia, esto es producto de un proceso que tuvo como un golpe de gracia. Con la expectativa de poder sostener estas actividades, nosotros necesitamos, por eso ya no sabemos de qué manera recrear el discurso de que estamos en una etapa donde la conciencia social y la responsabilidad ciudadana ya no es más del Estado. El Estado controla, gestiona, acompaña, pero lo que hacemos y cómo nos cuidamos y el distanciamiento y el respeto de las normas lo tenemos que sostener en la comunidad por muchas razones, pero primero porque tenemos que pensar en nuestros adultos mayores que son los que están en riesgo. Cuando uno ve la tabla de fallecimientos que ha generado el coronavirus, uno ve que el promedio es de 80 años los fallecidos, entonces no es el joven el que se va a morir, el que le puede pasar esto es el abuelo de ese joven, es la tía, es el padre, son los mayores de edad y en eso... por un lado está la prioridad que es la salud y es lo sanitario, pero también está el otro efecto que es no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás porque hay actividades que no se van a poder levantar si tenemos que volver a cerrar. Entonces en esto es donde uno trabaja mucho la idea de recrear mensajes y discursos sobre lo que es la conciencia social, la conciencia individual, lo que es la necesidad que cada uno haga su partecita para poder sostener lo que hemos logrado. Porque hay mucha fragilidad en el sistema económico del país, hay mucha fragilidad en los circuitos económicos de las localidades que tenemos que cuidarlas, ¿no? Así que bueno, seguimos, digamos, satisfechos porque hay una gran mayoría que viene cumpliendo y por eso se dan estos procesos de apertura y esta cantidad de días sin nuevos casos. Pero sabiendo que la etapa peor recién la estamos atravesando, uno ve los casos a nivel nacional. Exactamente, sí. Y hemos superado barreras impensadas del sistema. Con cantidad de muertes, además. Con cantidad de muertes también, récord ayer. Tenemos un sistema sanitario que en la provincia de Santa Fe no se puede comparar con lo que sucede a nivel nacional, pero sabemos que AMBA es el gran centro distribuidor del país, ¿no? Todos gran parte de lo que consumimos tiene que ver con lo que se distribuye desde Buenos Aires, ¿no? Desde el calzado, la ropa, la alimentación. La alimentación, yo que soy fumador digo queremos pucho y claro. Se cerró todo, estábamos desesperados y recorriendo todos los kioscos para ver por dónde se podía conseguir. Todo eso, hay un cerrar absoluto de las fronteras de las provincias, de las localidades,
que es imposible sostener a lo largo del tiempo. Entonces, hay riesgos que son inevitables. El tema es cómo no corremos los riesgos que sí son inevitables. O los minimizamos a esos riesgos. O los minimizamos. En un caso se puede dar. Lo importante es cómo transcurrimos y cómo uno ve que nos vamos relajando, y el problema es eso, cómo nos vamos relajando y dejamos de tener esos cuidados. Nosotros, bueno, el lunes que recorrimos mucho, cómo logramos que los chicos comprendan que el barbijo en el bolsillo no nos protege, que el barbijo en el cuello no nos protege, no sirve ni como abrigo, pero no nos protege. Bueno, todo eso es recrearlo todo el tiempo, porque digo, la marcha atrás sería una consecuencia, pero que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo, porque va a quedar mucho en el camino. Y eso es economía y es actividad económica, y son familias que pierden el sustento. Nosotros lo vemos en lo que es la ayuda social. Está recurriendo a acción social. Vecinos que jamás en su vida pensaron que iban a tener que ir a pedir un bolsón de mercadería. Entonces, sobre eso es lo que hay que defender, ¿no? El Estado tiene que estar, y estamos, y en eso tenemos la tranquilidad de que hemos estado en condiciones de asistir a todo el que lo ha requerido, pero hay mucha gente que jamás lo pensó, porque siempre se las pudo arreglar, y hoy son los que la están pasando más difícil. Después, los sectores más vulnerables, la verdad que hay una conjunción de programas que de una manera o la otra se sigue acompañando. Quien tiene la asignación universal la siguió teniendo y tuvo los refuerzos a través de la tarjeta alimentar, y tiene la ayuda del municipio, y lo podemos sostener. El tema es que ese universo se aumentó en una cantidad considerable, y esas son consecuencias que la vamos a vivir por largo tiempo. Exactamente. Entonces el tema es no perdamos más de lo que perdimos, y para eso necesitamos de todos. No hay un Estado que pueda bajar una decisión, no hay un decreto que diga cómo asumir la conciencia ciudadana, la conciencia individual, la conciencia del cuidado, de cómo nos queremos a nosotros mismos y a nuestra familia para cuidarlo. Eso depende de cada uno. Recién hablabas del Estado, de la responsabilidad, y hace un par de días atrás algo que tiene que ver con lo que es el apoyo y la presencia del Estado se vive en Barrio Loyola, ¿no? Con lo que tiene con los servicios. Sí, nosotros la verdad que tuvimos una experiencia el año pasado que lo intentamos evitar, pero que a veces, bueno, los tiempos de la gestión no se logró. Nosotros cuando nos conectamos a la ciudad del acueducto, hubo 3 tanques de agua de la ciudad que en esa primera instancia no se conectaron, uno es Loyola. Y puntualmente tuvimos un problema que tuvo que ver con la calidad del agua, de la napa, de la cual sacamos el agua. A partir de ahí desplegamos una serie de acciones tendientes a buscar la manera en lo inmediato de dar agua segura a la comunidad. A partir de eso lo que hicimos fue una conexión transitoria al tanque central que tiene agua del acueducto para inyectar a la red del barrio agua de calidad. Y para poder distribuirla. Y poder distribuirla, pero necesitamos trabajar sobre una instancia que sea más a largo plazo, que es una conexión más estable, porque además el tanque central es un tanque que está sobredimensionado, tiene 12.000 conexiones, y agregarle más de lo que ya tiene podía generar problemas de presión al resto de la ciudad, que parte de eso sucedió como un efecto no deseado de esto de darle agua de calidad para llegar a todos. Nosotros tenemos una característica, nuestra napa, que tiene mucho contenido de hierro, tuvo durante más de 40 años una circulación, un agua ferrosa que fue generando incrustación. Entonces cada vez que tenemos subidas y bajadas de presión, lo que hace es precipita ese hierro, y eso que hace que el agua salga marrón. Y aunque quien te diga que la calidad del agua, que eso se puede tomar, es imposible que esa calidad lo tome. Sí. Y eso es lógico. Entonces, bueno, ¿cómo asumíamos semejante situación? Por un lado, gestionamos en la provincia una alternativa intermedia, lo que había sido nuestro proyecto originario, que de conexión definitiva de Loyola al acueducto, buscando una salida más urgente, más pronta. Y sobre eso es lo que estuvimos anunciando esta semana. Ya avanzamos al punto con la provincia como para que esté definido técnicamente qué es lo que se va a hacer, y hay una decisión política de la provincia que fue una respuesta, más que una respuesta, fue una conclusión casi unánime entre provincia y municipio de la necesidad de avanzar en obras ahora para que cuando venga el periodo estival ya esté la obra. Sí. Eso significa garantizar
la regularidad del agua de calidad en Barrio Loyola, para evitar otro problema que también tiene el barrio, que hay sectores de ese barrio que tienen edificios que no tienen tanque de reserva propio, casas de 2 plantas que no tienen tanques de reserva propio, y que necesitamos avanzar sobre eso. Entonces, por un lado, gestionamos esta obra, que es tomar el agua ya no tanque central, sino de otra cisterna que le llamamos cisterna sur, a través de lo que es el tanque de otro barrio, que es General Paz. Esto significaría generar garantía del 100% de agua del acueducto y presión suficiente. Por otro lado, nosotros ya en el verano a 10 edificios le compramos nosotros unas cisternas y bombas centrífugas para garantizar la reserva que requieren, porque los edificios eran los que mayor problema de presión tenían. Claro, exactamente, te iba a decir eso, que no llegaba el agua. No llegaba el agua, y un problema que en realidad debería resolverlo cada consorcio, cada edificio, pero lo cierto es que sabemos que esos consorcios no existen, entonces avanzamos sobre una decisión política del municipio. Por otro lado, ahora vamos a hacer el mismo proceso con el tanque en 55 viviendas que han construido una planta alta y que no le hicieron el tanque de reserva. Bueno, desde el municipio le vamos a comprar y le vamos a aportar el tanque de reserva. Obviamente cada vecino va a tener que adaptar internamente hacer las conexiones, sus conexiones, porque ya no van a tomar desde la red directamente, sino que lo tienen que hacer a través de su tanque. Algo que está en la legislación y debería estar, pero hoy hay que pensar hacia adelante y pensar qué aportamos nosotros como solución. Y paralelamente nosotros además vamos a hacer una obra que la vamos a licitar nosotros, en 10 días va a estar publicado en el boletín oficial, que es una adaptación del ingreso de la cisterna que está al lado del tanque central al tanque central, para mejorar el flujo de agua, porque teníamos por momentos una cisterna llena y como la capacidad de llenar el tanque central era muy lento. Entonces vamos a mejorar esto, entonces vamos a trabajar sobre la presión. Claro, para que llegue más rápido el agua. El tanque central provee el 60% de lo que es el total de las viviendas que tienen agua corriente en la ciudad. Entonces trabajamos Loyola y trabajamos tanque central en forma conjunta para mejorar. Creemos que todas estas acciones nos van a permitir llegar al verano en otras condiciones. Claro, mejor preparado, por lo menos. No vivir esto, que en realidad fue a partir de un tema puntual que nos obligó en Loyola a dejar de utilizar esa perforación, porque había nitrito y nosotros lo primero es la salud del vecino. Y junto con eso se profundizó un problema de presión que ya existía, porque el agua que consume el suelo ahora viene de muy lejos, viene del tanque central. Entonces, lógicamente, las puntas de provisión son las que sufren más. Nosotros siempre contamos que cuando hay un corte de luz en la zona del tanque central, uno de los primeros lugares de la ciudad que tiene problema de presión es Barrio Las Vegas, claro. Porque Las Vegas, que está lejísimo, recibe agua del tanque central. Y Loyola le ha pasado también lo mismo, que hizo que a todo el contexto, además la única solución que teníamos a mano inmediata, así de un día para el otro, era generar 2 bypass al tanque central, claro, para inyectar agua. Bueno, todo esto que lamentablemente lleva toda una logística, además. Llegó una logística, pero fuimos avanzando con esas acciones que podíamos hacer. Por eso el tema de la cisterna para los edificios, por eso el tanque para las casas de 2 plantas, por eso la obra del tanque central, y que el broche es esto de haber encontrado técnicamente una solución que sea no lo urgente que hubiéramos querido, porque ojalá la obra hubiese estado en marzo, que pasó, pero lo cierto es que ni se elaboran los proyectos, ni se logra el financiamiento de una obra que lleva a ser 7 millones de pesos de un día para el otro, pero sí hacerlo de manera de, y tú me decís, no volverá a pasar lo que vivimos, porque los vecinos se merecen, después de lo que significó y lo que significa para la ciudad el agua del acueducto, este problema de presión generó consecuencias que hicieran que algunos vecinos sintieran, y esto al final era tan bueno, mirá lo que nos está pasando, y nosotros necesitamos seguir revalorizando lo que significa en términos de calidad del agua del acueducto. Dani, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Como siempre me gusta charlar con vos. Para mí también. Con Daniela Cuesta, la intendenta que tiene la ciudad de Santo Tomé, charlando, dialogando sobre obras, sobre el futuro y sobre algo tan esencial como es el agua, aquí en la municipalidad, lo recomiendo.